prácticamente presente cada tarde aquí en este país. En meses va a inundar todo este territorio. Esta es una serie en la que ustedes van a descubrir las facetas más naturales, las sensaciones más vivas, como esta lluvia preciosa caída del cielo, de un país solo conocido por sus guerras y por su pasado especialmente triste. Este es, entre otras cosas, el país del agua. No va a ser esta una serie de argumento bélico, aun sabiendo que solo al mencionar el nombre de este país revolvemos las conciencias y los recuerdos de una generación que perdió la guerra, la batalla de las ideas frente a la paranoia de la política internacional. Rambo no está invitado a hacer con nosotros este viaje por el Vietnam de 1997. El conflicto acabó hace algo más de 2 décadas y Vietnam merece otro futuro que el de ser una nación souvenir a la que solo se acude en busca de los despojos de una guerra que duró 10 años, con un coste económico de 140.000 millones de dólares y más de 4 millones de muertos, sumando la sangre de ambos bandos. Nos asomamos hoy a la realidad del país que ocupa el oriente del oriente, que escapa desde la península de Indochina hacia el legendario Mar de la China, que en solo 329.000 kilómetros cuadrados de superficie acoge a 72 millones de personas. Un país repleto de sorpresas, con un ritmo de crecimiento económico enloquecido, que empaña la memoria de sus habitantes. Aquí todo el mundo quiere enriquecerse. No son tiempos para la lírica. Y el mercado y sus leyes son el verdadero monoteísmo profesado desde todos los sectores de la sociedad. Lo importante es vender y comprar, demandar y ofertar, gastar y ganar. Un proceso posiblemente normal en el contexto occidental, pero innovador y revolucionario en esta república socialista. Los dividendos imponen su ley, y ya nadie se ocupa de la tragedia de la guerra. El gobierno ha optado por una liberalización del mercado que, con una perestroika a la vietnamita llamada Doi Moi, busca solo fomentar el espíritu comercial de sus habitantes. Por supuesto, sin alterar lo más mínimo su férreo sistema político y considerando intocable al partido y sus consignas. En Vietnam, la política y la economía han tomado caminos paralelos. Y cualquier intento de asociar ambas cosas es pura ficción hoy en día. Con un paro que supera el 40%, Vietnam es el país de las soluciones laborales. Ingenieros del día a día inventan nuevos negocios que desde la economía sumergida dan de comer a miles de familias y engrasan a una factoría que produce a un ritmo superior a la capacidad digestiva de cualquier mercado. Pero nuestras cámaras han salido, fuera de las fascinantes ciudades, también para constatar la existencia de una geografía remota. Queríamos tomarle el pulso a este país desde todos los ángulos posibles.
Con más de 1 tonelada de material de filmación, nos hemos desplazado a lo largo de su piel, por este país conocido en otros tiempos como paradigma de la lejanía. Sí, hemos trabajado durante meses en la Conchinchina. 4.000 kilómetros sin alterar nuestro único objetivo: testificar con nuestro trabajo que desde el exterior nada se conoce de Vietnam y especialmente de su naturaleza secreta. En primer lugar, hemos tenido que adaptar nuestro paladar a los sabores de la cocina vietnamita. Una experiencia impactante e ilustrativa de cuán culto es este país asiático. En Vietnam, con 6.000 dong, unas 70 pesetas, se pueden degustar menús de hasta 4 platos. En la variedad está el gusto. Y los condimentos e ingredientes se combinan en las cocinas de todo el país, con prestidigitación e historia, haciendo de las horas para la mesa auténticos rituales de culto a la buena vida. Dos de los capítulos de nuestra serie han investigado hasta llegar al origen mismo de ciertos platos. Nuestras cámaras han seguido a cazadores y pescadores a través de centenares de kilómetros y en varias provincias del país, para conocer sus técnicas y comprobar la adaptación del hombre a su tierra. Algunos nos han demostrado que para ellos solo es posible ganarse la vida jugándosela a una sola carta. Ustedes serán testigos de cómo algunos vietnamitas acarician la muerte y entenderán por qué algunos platos, como el guiso de cobra, son de precio tan elevado. Deliciosos manjares de honda tradición en el país de las serpientes venenosas. De cualidades afrodisíacas, la sangre de esta serpiente de mordedura mortal se nos ha ofrecido en Le Mat, una aldea en la que hemos recalado para tomar fuerzas. Nuestros rostros y el gesto desorbitado tras el trago anunciaban que el viaje traería sus dificultades. Como en el antiguo Egipto, la cobra nos protegería y merecería la pena un mal trago como este para un periplo tan intenso como imprevisible. No es fácil llegar indemne a la cita con la jungla en este país asilvestrado y puro. Nuestros vehículos no han resistido la pendiente y hemos chocado marcha atrás, después de perder los frenos en esta cordillera por la que no pasaba un camión desde que fue creada por la geología. Todos a una y salimos del atolladero. Tracción humana para el conocimiento del medio más hostil. Gracias a la sangre de serpiente nos hemos salvado. Solo heridas en la mecánica y chapa arrugada. Una anécdota más en el cuaderno de bitácora de un equipo de televisión nómada en el que los kilómetros van haciendo huella. Yo le temo los frenos de este coche. Tiene un peso detrás que es la hostia y... No se viene muy para aquí. Como se le cale... En el país donde las nubes se sienten como en casa, más de una vez se ha empapado todo nuestro trabajo. En la provincia de Kon Tum,
Nuestros equipos han tenido que soportar la humedad reinante durante varias semanas para conseguir hacerles llegar el olor a tierra mojada de cada instante de selva y aventura. Un chaparrón de nada, cada tarde, para ponernos a prueba, para purificarnos y hermanarnos con algunos residentes habituales de este balneario. Javier, nuestro operador, llegó a conocer a las sanguijuelas a fondo, como buena parte del resto del equipo. Estos bichitos dan lo que sea por un poco de sangre humana y se cuelan entre tus calcetines como bandidos sanguinarios. A veces su operación de pillaje ha sido frustrada en defensa propia. Sin clorofila, esta serie no existiría. Está virada al verde toda ella, no por un antojo estético de nuestro realizador, sino porque en Vietnam las plantas lo ocupan todo. El reino vegetal va a colonizar varios capítulos. Televisión frugívora, floral, para los amantes del paisaje y las bambalinas. Detrás de ellas, muchos actores han ejecutado para nosotros su monólogo. Fauna de altura, como el loris lento, va a encaramarse a nuestra expectación. Osito de peluche de las selvas tropicales más aisladas, haciendo su vida tranquilo ante nuestras cámaras. Estaremos a la moda, y para ello algunas modalidades de vestimenta de choque hemos capturado para perplejidad de sastres, diseñadores y costureros. Las púas de un animal en blanco y negro, el puercoespín, o las escamas acuñadas en la era de las cavernas del estrafalario pangolín que nos cautivará con su cara de buenos amigos. Sin olvidar, como no, el descoque plumífero de un homóptero desconocido al que por primera vez la televisión le ha dedicado su tiempo. Otros animales se desnudarán en nuestra serie. La serpiente del bambú se quitará la camisa y lucirá su nueva piel en exclusiva para nuestra sensibilidad y nuestra mirada. Su hermana mayor, la pitón, se bañará en uno de los momentos más sensuales de nuestra obra. Han sido varios meses de trabajo naturalista, buscando en el cielo lo que no encontrábamos en tierra. Las aves nos han fascinado, y algunas especies se van a adueñar de varios momentos estelares de nuestro viaje televisado por el Vietnam de finales del siglo XX. Los aviones militares con sus bombas han dejado paso a otros volátiles de artillería inofensiva, de belleza y canción. El sonido ha sido imprescindible desde la concepción de esta serie documental. Ustedes verán también a través de los oídos. El tesón de nuestro sonidista por hacer de altavoz de los invisibles ha dado su fruto. La naturaleza pondrá voz a cada segundo de imagen. El agua va a llevar la voz cantante a lo largo de esta serie. Marcará nuestro paso.
capítulo nos servirá para comprender la importancia de este elemento tan despreciado en Occidente y que en Vietnam es pilar básico de su economía, su ecología y su cultura. Aprenderemos a amar al país del agua. Las personas van a ser nuestro centro de atención. Hemos compartido nuestras vidas con seres humanos de diferentes edades, siempre en armonía. Sudando y divirtiéndonos juntos, intercambiando conoceres y agrandando nuestros corazones. En diferentes capítulos de nuestra serie quedará recogida la pluralidad de Vietnam. Es evidente que existe la posibilidad de ser vietnamita desde diferentes nacionalidades, las 54 minorías étnicas que conforman la población de este país, desde la variedad. La confrontación entre esta realidad incontestable y la política gubernamental que busca hacer nación a costa de prohibir ciertas manifestaciones culturales o sociales quedará patente en algún que otro episodio. Pasaremos a cielo abierto muchos momentos en el campo. El 80% de los vietnamitas habitan en él y sus formas de vida son fascinantes. El paisaje se humaniza en su contacto con las personas y de esa fricción en el tiempo y en el espacio surgen frutos tan deliciosos como estos ejemplos de arquitectura popular, templos de la vida campesina. Hemos cabalgado muchos kilómetros a bordo de nuestros caballos de chapa soviética. Muchas idas y venidas por la ruta de los viajeros más díscolos, allá donde el turismo ni se asoma. Durante la grabación de esta serie, las autoridades vietnamitas no se sintieron cómodas con nuestra presencia en ciertas provincias del interior. Temían nuestra faceta de mensajeros de la aldea global, de personas comprometidas con la defensa de la naturaleza. A pesar de su prohibición expresa y de las dificultades del camino, con un riguroso plan de trabajo, penetramos en lugares donde la conservación del medio natural era considerada contraria al desarrollo y al futuro económico de Vietnam. Nuestras cámaras han trabajado sin cesar, tanto para retratar el esplendor de la vida, como para testificar el daño que sufre la naturaleza de un país preocupado de sus dineros y no de su biodiversidad. El medio ambiente malherido será el importante argumento de uno de nuestros capítulos. Elevaremos un canto a la cordura, cordura perdida por un gobierno seducido por la macroeconomía y sordo ante cualquier mensaje conservacionista. La selva se esfuma y la fauna silvestre desaparece. Pan para hoy y hambre para mañana en Vietnam. A las afueras de Moscú todas las tardes, mi buen amigo Vitcha viene a buscarse la vida, a buscar esta joya.
Судачок мы заливное. Eso es, un pescado con el que poder cenar tranquilo. Nosotros nos hemos desplazado hasta aquí, hasta Moscú, al frío, para hablar de todo lo contrario, de la selva tropical, del calor, porque otro compatriota de Vitcha es un amante de la vida y un gran viajero. Привет от России и Испании. De momento, eso es. Políglotas y sencillamente humanos, como Marco Polo, hemos cruzado alguna que otra frontera. En Moscú esta serie ha entrevistado a los más importantes zoólogos especializados en Vietnam. Sus trabajos son la base de algunas campañas de protección de la selva tropical asiática. Daremos a conocer el empeño de la comunidad científica internacional por salvar a Vietnam de la ruina ambiental. Y más de 20 especialistas en nuestro programa aportarán sus diferentes puntos de vista. 20 años atrás, otros científicos trabajaron a la inversa. No para la vida, sino para la muerte. Dando a luz a la guerra química, mutilaron para siempre las facultades de estas mujeres de ser madres. Hoy, de cada 100 niños, uno nace deforme en este hospital del sur de Vietnam. Un capítulo punzante como memoria lúcida nos recordará cómo la utilización del agente naranja sigue hoy causando bajas, heridas de una guerra traicionera. No como mutación, sino como gran primate desconocido, el Yeti se asomará a nuestra serie. Un ser primitivo, de apariencia humanoide, se pasea por Vietnam. O sea que no sería extraño que algún gigantopiteco hubiera quedado por esa parte, esas montañas del sur de China, norte de Vietnam. Ciencia o leyenda, Asia impone su ley, y nosotros nuestro espíritu naturalista para desvelar el misterio. Hasta aquí nuestra primera entrega sobre la naturaleza de Vietnam. Mi mano está tocando la mano de un ser que está cautivo en el Parque Zoológico de Saigón, de la antigua Saigón y hoy Ho Chi Minh City. Es un orangután. Los científicos dicen que, según los datos, no vive en libertad aquí en las selvas vietnamitas y sí en Sumatra. Pero si están atentos a las próximas entregas de nuestra serie, quizás sepan algo, alguna curiosidad, sobre un fantástico pariente de nuestro amigo, de mi amigo el orangután. Ya saben, si quieren descubrir la cara oculta del país más retratado por el cine bélico, acomódense en nuestra nave cada semana. El viaje va a ser trepidante e insólito. Vietnam, vida tras la muerte, les espera. Prepárense para recorrer un país en pie de guerra. Naturaleza desgarrada al sur de Asia.
De forma oficial, la contienda acabó en 1973, pero el veneno vertido sigue en nuestros días causando bajas. Ecología rota en nuestro capítulo de hoy. Con la voluntad y el ingenio de un pueblo que quiere sobrevivir, la población del Vietcong encontró refugio en estas catacumbas del siglo XX. Abandonó el Imperio del Sol para escapar de la muerte. Con más de 200 kilómetros de recorrido, este submundo sirvió de refugio a miles de personas que se sabían en la superficie blanco fácil de la aviación americana. El área de Cu Chi, terreno que se extiende al noroeste de la ciudad de Ho Chi Minh y que hoy sigue todavía oliendo a drama, pertenece a la memoria colectiva. La aldea de Buc Duoc posee un cementerio que recibe al viajero con 3.000 tumbas alineadas, haciendo simetría oriental con los nombres, los apellidos y las vidas amputadas de jóvenes mártires de entre 17 y 25 años. Savia perdida en un país que resurge hoy de sus cenizas. En Cu Chi la tierra roja se mezcla con la sangre derramada y hoy lo recorremos sin otro enemigo pisándonos los talones que nuestra propia tristeza ante la barbarie de una guerra que ocurrió no hace muchos años. Nada fácil debió ser la vida de los vietnamitas aquí durante la guerra. Estamos en una estancia, una más de los 250 kilómetros que tiene este sistema de túneles, en las que las personas civiles y militares huían del enemigo y dormían apoyando su cabeza, por ejemplo, en esta almohada de madera. Mis compañeros de rodaje, que están detrás de esa cámara, que permiten captar el sonido y la imagen que están ustedes viendo ahora mismo, y yo mismo llevamos aquí minutos tan solo, y estamos literalmente chorreando. Hace mucho calor, una humedad absoluta. Los viejos del lugar dicen que la gente, después de sobrevivir en estos túneles, tenía que esperar a la puerta de los mismos hasta 5 minutos para oxigenar sus pulmones, para poder soportar el oxígeno puro de la selva y para que sus ojos se adaptaran a la luz solar. No hay que olvidar nunca que no hay mayor delito ecológico que el daño hecho a la especie humana por cualquier guerra. A 700 kilómetros al norte de Cu Chi, Binh Moc se deja besar por el mar. Es la aldea del hombre que nos recuerda los tiempos en los que el cielo vomitaba fuego y muerte. Đây là quê hương của Binh Moc, là cái nơi định đền thả ác liệt, và Binh Moc, Binh Thật, Binh Linh là chúng tôi sẽ báo động cho tất cả toàn nhân là khi địch đến là phải xuống hầm để tránh địch và bảo vệ là quê hương một cách là vững vàng. Para escapar de la aviación, también aquí la población escogió la vida subterránea como alternativa. Más de 2.000 personas llegaron a cohabitar a 10 metros de profundidad como si fueran ratas de alcantarilla, en un sistema de túneles que comenzó a construirse en agosto de 1966 y que hasta su finalización en diciembre de 1968 movió 6.000 metros cúbicos de tierra. Todo a la medida de los vietnamitas, pasillos angostos de no más de 1,5 metros de altura para evitar la entrada con armamento de los corpulentos sobrinos del tío Sam. Defenderse y atacar, esa era la fórmula desde el subsuelo de Binh Moc. Intentar hacer la misma vida que en el exterior, a pesar del enemigo. En toda la región llegaron a existir 52 sistemas de túneles como este, con hospitales, salas de operaciones, cocinas, habitaciones y paritorios.
Estancias estas equipadas básicamente para dar a luz, a pesar de que la guadaña de la muerte anduviera segando vidas allá afuera. Hasta que finalizó la guerra, en estos túneles nacieron 17 niños, 15 varones y 2 hembras. Hoy, en tiempos de paz, a plena luz del día, hemos investigado. No hemos parado hasta unir ante nuestras cámaras a una de esas niñas y al militar jubilado que nos recibió en Vinh Moc y que durante la guerra veló por ella y por cada uno de los habitantes de los túneles como jefe de la milicia. Ella tiene ya 3 hijos y fue parida, según le contó su madre, en pleno bombardeo. Él tiene años y experiencia. Las bombas aceleraron su madurez. Tiene ganas, según nos confesó, de dejar esta vida y descansar. Chuan Minh y Huong Chi caminan sin miedo hasta lo más profundo. Cada 15 días bajan hasta aquí, como el resto de sus vecinos, para recordar su pasado y para sentir a los que ya hoy no pueden contarlo. Y es que en todo Vietnam se perdona, pero no se olvida. Reconocimientos y batidas proporcionan un elemento de sorpresa en lugares antes inaccesibles. También es la mejor forma de descubrir los poblados indígenas ocultos en la selva. Al principio no se ven enemigos por ninguna parte, pero pronto van apareciendo. La táctica comienza a dar fruto. Gracias a ella han sido limpiados ya de enemigos varios sectores de Vietnam del Sur. Ocultos como topos bajo la maleza, solo es posible desalojarlos mediante operaciones que requieren una minuciosa preparación. Aquí vemos cómo una de las unidades que operan en la selva registra los poblados y toma declaración a los guerrilleros sorprendidos en una emboscada. La población no combatiente es conducida a lugares más seguros, mientras los servicios de ingeniería del ejército se disponen a realizar un minucioso reconocimiento del terreno en busca de pasadizos secretos y depósitos de armas. En 8 años de guerra, Estados Unidos utilizó todos los engranajes de la maquinaria bélica a su alcance para encontrar al último de sus enemigos allá donde estuviera escondido. A esta cruel y larga contienda. No fueron suficientes más de 3 millones de soldados, 4.500 helicópteros y 3.500 carros blindados. Tampoco parecieron excesivas 50.000 toneladas de bombas cada mes que duró el conflicto. Había que ir más allá, superar lo insuperable, sus propios récords de destrucción en anteriores acciones militares. Ante una fotografía aérea, este científico nos recuerda cómo la guerra química destruyó el 80% de los árboles del delta del río Mekong. Las vetas blancas de la fotografía corresponden a heridas en la vegetación de decenas de kilómetros, acciones contra la naturaleza difíciles de superar. El agente naranja, el napalm, los herbicidas y defoliantes en cantidades ingentes iban directamente dirigidos desde Washington al corazón de la selva. Matando a los árboles morirían las personas. Una estrategia premeditada contra la base de la vida. Un ejemplo aterrador de guerra biológica dirigida contra todos nosotros por parte de los estrategas militares que temían el ridículo internacional. Đường số 9 và dải theo dọc theo dải Trường Sơn và cả cái vùng mặn nhất là vùng Mã Đà, vùng thứ hai là vùng Tây Nguyên và vùng thứ ba là vùng A Sầu A Lưới mà các ngài sắp đến sẽ đi thăm. Và đồng bào Việt Nam đã ẩn nấp ở trong các cái khu rừng ở Đồng Tháp 10 và ở rừng U Minh. Đây là cái rừng tràm và rừng đước là nuôi sống bộ đội và đồng bào chúng tôi. Chúng đã rải độc
chất độc hóa học dọc theo cái vùng Cà Mau, Kiên Giang và Đồng Tháp 10. Kilómetros cuadrados de tierras de cultivo y 5 millones de hectáreas de selva quedaron arrasadas como un erial. Además de la química infernal, la guerra hizo llover bombas con un valor 450 veces mayor que la energía destructiva desatada en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Algo así como 250 kilos de explosivos por habitante. También los bulldozer actuaron, desfigurando el suelo y evitando cualquier voluntad de vida en miles de kilómetros cuadrados a la redonda. Estadísticas para no olvidar, reflejadas en grandes áreas hoy, donde los cráteres y cicatrices hieren la médula misma de la paz. Bandadas de aviones B-52 y otros dejaron caer sobre pueblos, ciudades y paraísos bombas de hasta 500 kilos de peso. La bota del que se creía más fuerte, pisándole el gaznate a todo un pueblo. Hoy la deforestación no ha acabado en Vietnam. La contienda contra los árboles permanece impresa en el manual de instrucciones de quienes pilotan la locomotora del tren del desarrollo de este país. Una herencia más de la cultura inhumana de la guerra. Todo se pega, menos la hermosura. Actualmente solo el 20% del territorio está ocupado por selvas primarias. El conflicto bélico devastó demasiado, pero además la falta de criterios conservacionistas, la invasión de las tierras de los indígenas por parte de los Viet, etnia mayoritaria que busca cultivos de espalda al bosque, y la explotación salvaje para la exportación de maderas preciosas, hace de Vietnam el estado asiático donde la deforestación ha sido mayor en los últimos 10 años. Тропические леса, в которых биомасса наиболее плотно представлена, являются основным источником вырабатывания кислорода для всего земного шара. И поэтому какая-то угроза уничтожения или исчезновения тропических лесов превращается уже в угрозу существования. Стало серьезной, что в 1991 году мировое сообщество на уровне руководителей стран, президентов стран провело большое совещание в Рио-де-Жанейро именно по проблемам сохранения тропических лесов, проблемам сохранения биоразнообразия. И на этом совещании были выработаны совместные международные программы, связанные с сохранением, с борьбой или с изучением процесса и изобретением наилучших способов восстановления tropических ecosistemas. Científicos de todo el mundo buscan soluciones, pero la reforestación sigue haciéndose con árboles no idóneos como el eucalipto o el caucho, interesantes solo por su explotación industrial y no como baluarte de la diversidad arbórea que devolvería al país su rostro fresco y diverso, propio de las regiones tropicales húmedas. Por cada árbol autóctono, hijo de estos bosques, se plantan 100 de especies australianas, americanas o europeas. Es así desde que los franceses decidieron reemplazar las zonas vigorosas y ricas de selva por estos árboles, cuya savia en contacto con el aire se convierte en dólares, en cambio sin interés ecológico a largo plazo.
En las Navidades de 1972, esta ciudad quedó destruida en un 80%. Con algo más de 3 millones de personas en su seno, hoy ya nadie quiere recordar la guerra. Esa guerra que echó abajo cada uno de los edificios de la capital del país. Todos quieren hacerse ricos en Hanoi, vivir al día. El libre mercado y el consumismo parece haberles borrado la memoria, aunque la genética y la lógica de la naturaleza confirman que la guerra aún no ha acabado. En mitad de la calle, algunas personas como este hombre aseguran la vida eterna de sus caídos en la guerra, quemando dinero ficticio para la vida tras la muerte. Đến cái con người và thiên nhiên Việt Nam thì đối với con người thì cái này thì bên cái ngành y học họ nghiên cứu là chính. Thì nhưng thực sự chúng tôi đi đến những cái vùng đó, chúng tôi thấy cái hiện tượng là quái thai, ví dụ như các cái trẻ con mà sinh ra thì cái đầu này thì mềm lún, trong cái đầu thì mềm lún, hoặc là các cháu sinh ra thì 2, 3, 4 tuổi nhưng không ngồi được mà chỉ nằm thôi, không ngồi được. Hoặc có những cái cháu thì cái bàn tay này thì không phải 5 ngón mà có khi 6 ngón, ví dụ như thế. Thì những cái hoặc là cái mồm và cái mồm thì méo đi. Đấy mấy cái hiện tượng tôi có thấy được. Tôi sẽ cố gắng tìm một số ảnh để chứng minh, giới thiệu với ông. Como nubes malditas, los escuadrones aéreos de los Estados Unidos descargaron su ira contra el sur de Vietnam. Sus aviones lanzaron millones de toneladas de un peligroso cóctel al que se conoció bajo el colorista nombre de Agente Naranja. Este estaba compuesto por 2 productos químicos cuya toxicidad es aterradora. Miles de aldeas con sus paisajes, ganados y seres humanos quedaron marcados para siempre. Fumigados como si fueran cucarachas, perdieron su presente y los sueños del mañana. La guerra contra el medio ambiente estaba abierta. Pero el veneno también se volvió contra sus creadores. Sin ideología ni discriminación alguna, la dioxina letal derivada del agente naranja envenena y arruina aún hoy a miles de excombatientes americanos y sus familias, como herencia de aquellos años de violencia. En el Hospital General de Tudú conocen bien las heridas de la guerra. Aquí el equipo médico se enfrenta día a día a las secuelas de un conflicto que no solo se saldó con 4 millones de vietnamitas ya enterrados, sino con otros que no llegaron a nacer, o que esperan hacerlo, amputados por la afilada daga del agente naranja. Los niños siempre pagan los errores de sus mayores. La enfermera jefe nos guía en la travesía más dura de cuantas pueda hacer un equipo de televisión. 20 años al frente del departamento de pediatría en Saigón es por desgracia tiempo suficiente para saber demasiado acerca de las mutaciones y las deformaciones genéticas en los recién nacidos. La estadística de 1996 indica que 1 de cada 100 niños nacidos en este hospital padece una malformación congénita producida por los efectos del veneno vertido durante años de guerra. Este recién nacido llegó a vivir unas horas con 8 pies y la faz distorsionada por la química criminal acumulada en el campo de batalla. He aquí el cíclope, niño con la nariz en la frente y sin ojos,
otra de las monstruosidades más frecuentes en el hospital de Tudú. La lógica militar ha vuelto loca a la naturaleza. Todos vinieron al mundo para morir horas después. Retales humanos, veteranos de la guerra de Vietnam desde la otra orilla, sin que Hollywood se interese por ellos. Algunas salas están abarrotadas de mujeres que esperan al horror. Madres embarazadas con espermatozoides cargados de amor y dioxinas. Mujeres e hijas de soldados del Vietcong que 20 años después del fin de la guerra aún siguen contaminando con sus células envenenadas a las madres de sus retoños. ¿Qué te han dicho los médicos con respecto al futuro nacimiento de tu hijo? Với bác sĩ thì bác sĩ đã nói gì với em là cái tương lai của cháu thứ hai? Thực ra thì không còn con nữa. Y ya ahora no está ¿Por qué lo has perdido? No sabe si fue su padre o su marido, o el arroz que come todos los días. No conoce el camino por donde entró el mal en su vientre. Ya ha perdido 2 hijos y no podrá tener nunca más familia. La química sigue en pie de guerra para esta joven. Có lẽ là phải có rất là nhiều nguyên nhân, và trong đó gồm cả nguyên nhân về môi trường, nguyên nhân của bản thân của người sản phụ, nguyên nhân của người cha và nguyên nhân của tại cái bào thai. Và có lẽ là nguyên nhân của môi trường cũng đóng góp một phần rất là quan trọng, mà trong đó thì cái nguyên nhân về vấn đề chất độc hóa học cũng là một vấn đề mà người ta gần đây người ta cũng rất là quan tâm. Theo ý kiến của tôi thì chắc chắn là cho đến ngày nay thì không ai phủ nhận được cái tác hại của cái hóa học đối với sức khỏe con người cũng như là môi trường, cũng như là một cái thế hệ tương lai sau này của chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là điều đó không nên và không bao giờ nên xảy ra ở bất cứ một nơi nào trên thế giới. ¿Hasta cuándo seguirán las secuelas de la guerra? ¿Por qué estos niños han de vivir anormalmente más de 20 años después de que se firmara el alto el fuego? Para ellos la guerra continúa, aunque ahora les hayamos sorprendido dormidos, como cachorros de la paz. Los gobiernos de Estados Unidos y Vietnam viven ahora su luna de miel. Se intercambian favores mercantiles y sus relaciones se han normalizado para bien de la macroeconomía. Pero, ¿quién puede asegurar que la guerra química no volverá a desatarse en la cabeza de algún presidente paranoico? Estos niños son nuestros hijos, frutos involuntarios de los experimentos del enemigo, y nuestra obligación es la de mostrarle al mundo su desdicha. Han pasado 20 años desde que finalizó la guerra del Vietnam y yo me encuentro en una sala que a ustedes les habrá sobrecogido, aquí en Saigón, en el hospital de Tuyú. Una sala en la que observamos los fetos de aquellos niños que no pudieron nacer por las consecuencias de una guerra, de una acción que en aquel momento los americanos pensaban que se trataba tan solo de seccionar, de acabar con el presente de sus combatientes. Ya hemos visto a lo largo de todo nuestro programa que cualquier atentado contra la naturaleza, en guerra o en paz, aquí en Vietnam o en cualquier otra parte del mundo, es hipotecar el futuro de esos niños que están naciendo ahora en otra circunstancia nada belicosa, diferente a la de estos seres que están naciendo allá, en este mismo hospital, y con los que yo me voy. Nunca más, sí a la vida y no a esa hipoteca funesta del futuro de nuestros hijos. En
En nuestro próximo capítulo intentaremos olvidarnos de los horrores de la guerra para entregarnos a la belleza. Nos sumergiremos en la cultura del agua y conoceremos animales y personas de vida anfibia. Remontaremos ríos y torrentes y saltaremos al vacío de la geografía líquida en el Vietnam más jugoso.